Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo que decirles que el tema que vamos a tratar es explosivo. Preparados para un bombazo de noticia, porque hoy 13 de agosto de 2025, el mundo del entretenimiento turco ha recibido un golpe que vaya. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, amigos, amigas, fans, chismosos de corazón, la sorpresa es grande. Así que antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que tenemos sobre esto, necesito que se pongan cómodos. Agarren su botana, su bebida favorita y prepárense para un viaje. Este es un vídeo que no querrán perderse. Vamos a sumergirnos en el drama, en la especulación, en todo lo que rodea a esta noticia que tiene a todo el mundo hablando. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo y aún no lo han hecho, les pido que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, se vienen muchas más noticias jugosas. Ya saben, aquí en este canal, los mantenemos al día con todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, empecemos. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, creo que lo mejor es por el principio, ¿no? Todos conocemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que por sí solos ya generan una oleada de emociones. Ambos estrellas indiscutibles del panorama turco con una base de fans mundial, y que juntos eran dinamita. Su relación, nacida en el set de Love is in the Air, nos cautivó a todos. La química era innegable. Las miradas, los gestos, las entrevistas, todo apuntaba a un amor de cuento de hadas. Para aquellos que vivieron en una burbuja, o que recién se suman a este mundo, recordemos un poco, Hande, con su belleza inigualable, su dulzura, y su talento para la actuación, interpretó a Eda Yildiz, una florista soñadora. Kerem, con su atractivo arrollador, su encanto y su carisma, interpretó a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Dos mundos completamente distintos que inevitablemente se atrajeron. La historia de amor en pantalla, rápidamente se trasladó a la vida real. Y claro, todos enloquecimos. Era el romance perfecto. Las redes sociales, por supuesto, se volvieron locas. Fotos, vídeos, entrevistas, todo era material para soñar. La pareja, que inicialmente negaba cualquier relación, finalmente lo hizo oficial. Y fue entonces cuando el mundo entero se rindió ante el amor de Hande y Kerem. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, incluso rumores de boda. Parecía que todo iba viento en popa. Y así fue por un tiempo. Pero como en todas las historias de amor, especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar. Y vaya si cambiaron. Los rumores de crisis comenzaron a surgir. Distanciamiento, discusiones y finalmente la ruptura. La noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. Los fans devastados no podían creerlo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? El mundo del entretenimiento turco se paralizó. Las especulaciones comenzaron a florecer como malas hierbas. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones de la fama? Nadie sabía la verdad, hasta ahora. Porque aunque la ruptura fue hace tiempo, la noticia que hoy nos ocupa, del 13 de agosto de 2025, es que es sorpresa. No se han dado los detalles concretos de qué ha pasado, pero las fuentes más cercanas y más fiables del mundo del cotilleo turco han hablado, y aunque ha habido un silencio mediático brutal por ambas partes, ahora el mundo entero está hablando y especulando. Esta noticia, amigos, no es una simple separación. Es algo mucho más grande. Es algo que involucra a terceras personas, es algo que involucra acuerdos millonarios, es algo que involucra a sus carreras profesionales. Y para rematar, hay un ingrediente secreto. Algo que nadie se esperaba. Un nuevo romance, pero no entre ellos. Empecemos por lo básico, ¿qué sabemos hasta ahora? Lo que sabemos y que es lo más impactante es que la ruptura, aunque parecía definitiva en su momento, ha resultado ser el preludio de algo mucho más grande. Algo que, por lo que se rumorea, ha sido cuidadosamente planeado. ¿Y qué se rumorea? Pues se dice que la ruptura se debió a un acuerdo que ambos firmaron con sus respectivas agencias.
Un acuerdo que les permitía tener una mayor libertad para avanzar en sus carreras, pero, a costa de su relación. ¿Suena descabellado? Tal vez. Pero en el mundo del espectáculo, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. Y según las fuentes, el acuerdo incluía un plan para mantener la imagen de ambos en el mercado. ¿Y qué implica esto? Implica que supuestamente la separación, aunque fue real, fue orquestada en parte. ¿Con qué fin? Para que ambos pudieran impulsar sus proyectos individuales sin verse atados a la imagen de pareja. Un movimiento estratégico que, en teoría, les daría más libertad. Para aceptar nuevos trabajos, contratos y, por supuesto, relaciones. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como les dije al principio, hay un ingrediente secreto. Y es que en estos meses, tanto Ande como Kerem han estado trabajando en nuevos proyectos. Ande ha estado involucrada en una nueva serie, donde interpreta a una mujer fuerte e independiente. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en una película internacional, con un papel protagonista. Pero aquí viene la sorpresa. Se rumorea que Ande y Kerem, aunque ya no son pareja, han seguido manteniendo una relación de amistad muy cercana. Se dice que a pesar de las presiones y los acuerdos, han seguido apoyándose mutuamente. ¿Romántico? Tal vez. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque la noticia bomba, la que ha dejado a todos boquiabiertos, es que Ande está saliendo con alguien más. Y no con cualquier persona. Se rumorea que su nuevo amor es un empresario turco de renombre, con una fortuna considerable. Un hombre influyente con contactos en el mundo de la moda, del cine y de la política. Un bombazo. ¿Y qué pasa con Kerem? Pues por lo que se sabe, Kerem también estaría saliendo con alguien, pero al parecer, la relación no es tan seria. O al menos no es tan pública. ¿Por qué? Tal vez porque están siendo cautelosos, tal vez porque quieren proteger su privacidad, o tal vez porque aún no están listos para hacer oficial la situación. ¿Y cómo reaccionaron los fans? Pues como era de esperar, con una mezcla de emociones. Algunos decepcionados, tristes por la ruptura definitiva de la pareja. Otros emocionados por el futuro de sus ídolos. Y otros, como siempre, en modo que viva el chisme. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de análisis. Todo el mundo quería saber más. ¿Será cierto todo esto? ¿Es verdad que la ruptura fue orquestada? ¿Es verdad que Ande y Kerem están saliendo con otras personas? La verdad, como siempre, está en algún lugar entre los rumores y la realidad. Pero una cosa es segura, el mundo del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Pues muchas. Primero, para las carreras de Ande y Kerem. Si todo esto es cierto, significa que ambos están en una etapa de gran crecimiento profesional. Sus nuevos proyectos prometen, y el hecho de estar solteros, en teoría, les da más libertad para aceptar nuevos trabajos. Segundo, para las nuevas relaciones. Si Ande está saliendo con este empresario, y Kerem con alguien más, significa que ambos están abiertos a nuevas experiencias. Y aunque algunos fans puedan estar tristes por el fin de la pareja, otros estarán felices por ver a sus ídolos encontrar la felicidad. Tercero, para el futuro. ¿Qué pasará con Ande y Kerem? ¿Seguirán siendo amigos? ¿Mantendrán una relación de apoyo mutuo? ¿Se volverán a cruzar sus caminos en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Ande y Kerem, aunque haya llegado a su fin como pareja, seguirá dando mucho de qué hablar. Y ahora hablemos un poco de la especulación y los detalles que han surgido. Las fuentes cercanas a Ande aseguran que está muy feliz con su nueva relación. Dicen que el empresario es un hombre encantador, que la trata como una reina, y que le da todo el apoyo que necesita. Dicen que Ande está radiante, que ha recuperado la sonrisa, y que está más feliz que nunca. Por otro lado, las fuentes cercanas a Kerem aseguran que está centrado en su carrera, y que está disfrutando de su soltería. Dicen que está enfocado en sus proyectos, y que está aprovechando el tiempo libre para viajar, para estar con sus amigos y familiares, y para disfrutar de la vida. ¿Y qué dicen los protagonistas? Pues por ahora, silencio absoluto. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones sobre la noticia. Ambos han preferido mantenerse al margen, y dejar que los rumores y las especulaciones sigan su curso. ¿Por qué?
Tal vez porque están esperando el momento adecuado para hablar. Tal vez porque no quieren alimentar el morbo. O tal vez porque simplemente quieren mantener su privacidad. Pero aunque no hablen, sus acciones hablan por sí solas. Y las imágenes que han circulado por las redes sociales, donde se ve a Ande con su supuesto nuevo novio, y a Kerem con algunas amigas, son bastante reveladoras. ¿Significa eso que todo es cierto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Ande y Kerem, aunque haya llegado a su fin como pareja, seguirá dando mucho de qué hablar. Así que amigos, este es el panorama actual. Un panorama lleno de rumores, de especulaciones, de sorpresas y de emociones. La noticia de Ande y Kerem ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Pero una cosa es segura, estaremos aquí en este canal para mantenerlos informados. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir los puntos clave. Primero, la impactante noticia del 13 de agosto de 2025 es que Ande y Kerem, aunque ya no son pareja, han dado mucho que hablar. Segundo, la ruptura, según los rumores, podría haber sido orquestada para impulsar sus carreras. Tercero, Ande supuestamente está saliendo con un empresario turco de renombre. Cuarto, Kerem también estaría saliendo con alguien, pero de manera más discreta. Quinto, ambos están enfocados en sus proyectos y en sus vidas personales. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que la información les haya parecido interesante. Y sobre todo, espero que se hayan divertido. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora es su turno. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la ruptura fue orquestada? ¿Creen que Ande y Kerem están felices con sus nuevas vidas? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. No duden en comentar. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Ande y Kerem. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.